Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la Miss Diana Montalvo, profesora de la materia Sistemas de Control de Gestión. El día de hoy vamos a revisar un poquito otro sistema de control que lo hemos mencionado antes, pero no lo hemos revisado profundamente. Se llama Kanban. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de qué se trata este sistema. ¿Qué es el Kanban? Primero vamos a ver estas definiciones y luego vamos a ir comprendiendo. El Just-in-Time se gestó durante los años 70 en las plantas japonesas de Toyota, con el ánimo de reconstruir su economía a mediados del siglo XX. Puede entenderse como una nueva filosofía productiva basada en tres principios básicos: eliminar todo tipo de despilfarro y actividad sin valor añadido en el proceso productivo, conseguir la participación y compromiso de todos los agentes que participan en dicho proceso, incluidos los proveedores, y también la mejora continua, ¿verdad? Ahora, esto nos hace ver dos conceptos de los cuales hemos hablado. Los sistemas productivos podían realizarse de dos formas, o pull o push, ¿sí? Pull es jalar y push es empujar. Entonces, esto de aquí también sirve como base para entender el sistema Kanban, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata un sistema push o empujar? Un sistema de empujar comienza con un programa de ensamble o un calendario de despachos que se introduce en el computador. El computador fracciona el programa hacia atrás al siguiente nivel en el proceso de fabricación y lo ajusta según el tiempo de producción con el fin de informarles a los que fabrican los subensambles que se dan en qué momento. Los requisitos para este subensamble están igualmente en el computador. Se fraccionan hacia el nivel de sus componentes con sus respectivos tiempos de fabricación. Bueno, la idea es ir llevando un control en cada una de las fases del proceso de producción para saber qué es lo que nos hace falta y no llegar con retrasos al cliente, ¿sí? Y poder entregar las cosas en el tiempo indicado, ¿verdad? Sí, esto es un pequeño gráfico que muestra cómo va el flujo. En teoría este es un flujo continuo. Ahora veamos el sistema jalar o pull. El sistema pull es un conjunto de varios elementos que ayudan en el proceso de jalar. ¿Sí? Normalmente esto es cuando nosotros hemos producido y el producto va saliendo de acuerdo a la demanda del cliente. ¿Sí? No es que producimos según la demanda, sino que el cliente demanda hasta que se nos acaba la producción. Ahí caemos en cambio en problemas de que dejamos embodegado por mucho tiempo, incluso se va gastando la vida útil del insumo, entonces por eso no es tan eficiente. El sistema pool nos ayuda en este proceso de jalar, y para llevar a la práctica este sistema de información tipo pool se necesita un sistema de señales que desencadene la producción entre dos estaciones de trabajo consecutivas. Y en estos sistemas de producción justo a tiempo, el sistema de señales más difundido es el Kanban. Sí, por eso empezamos a ver primero el justo a tiempo, porque se utiliza el sistema de señales. El Kanban tiene como propósito dar señales de manera que se evite también el uso de mucho papel y que ya todo se vaya dando de una manera continua, ¿sí? Y esto es una de las herramientas más usadas en el sistema pool. Asimismo, este diagrama grafica cómo funciona. Ahora, definición de Kanban como tal, ¿verdad? Kanban se define como un sistema de producción altamente efectivo y eficiente. Kanban significa en japonés etiqueta de instrucción. Su principal función es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que nos da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo. Son todas unas tarjetitas que se van poniendo y se dice qué es lo que se va a hacer. Más o menos tienen esta forma que ustedes ven acá, estos componentes, el to do, doing y done. Actualmente se está utilizando bastante estas tarjetitas como para mejorar la productividad, ¿sí? El hecho de clasificarlos y poner esto es lo que está por hacer, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que ya está hecho es importante, porque muchas veces se solía confundir, ¿sí? Entonces es importante tenerlo claro. Como regla, todos y cada uno de los procesos deben ir acompañados de una tarjeta Kanban. Kanban se enfoca hacia la producción y el movimiento de materiales. En el caso de la producción, poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo
y prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario. ¿Sí? En el caso de los materiales, se basa en la eliminación de sobreproducción, prioridad en la producción. El Kanban con más importancia se pone primero que los demás y se facilita el control del material. Acuérdense que todo esto lo que hace es obedecer reglas de disciplina para no desperdiciar nada y eliminar obviamente el despilfarro, ¿no? Ahora el sistema Kanban el más elemental, se coloca una tarjeta en cada contenedor de artículos producidos y este contenedor almacena un porcentaje determinado de las necesidades diarias de producción de ese artículo. Cuando el usuario de estas partes vacía el contenedor, la tarjeta se retira del mismo y se coloca en un depósito de recepción. Es una manera que va funcionando de manera automática, ya es como que empiezas a crear una disciplina. Si se dan cuenta, todas estas herramientas japonesas implican una disciplina. Entonces ya empiezas a hacerlo varias veces, lo repites hasta que ya te queda grabado y ya lo haces de manera automática, ¿verdad? La idea es que este ciclo va a volver a empezar cuando el usuario de cada una de las partes recoge el contenedor con la tarjeta adjunta y realiza la actividad. Asimismo, este diagrama ayuda un poquito a ver cómo funciona, ¿no? Este es un ejemplo de un esquema de un sistema Kanban, ¿sí? Estamos viendo aquí la parte de la producción, de cómo va funcionando y cómo se va rellenando. ¿Sí? Las funciones de Kanban. Kanban funciona en combinación con otros elementos de Just-in-Time, tales como la calendarización de producción mediante etiquetas, una buena organización del trabajo y el flujo de producción. La tarjeta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo. Esta es su función principal, y entre otras, ¿no? Y es un dispositivo también de dirección automático que da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo. En algún momento de nosotros estábamos en una empresa que se dedicaba a la comercialización de balanceado, ¿sí? Ellos manejaban mucho estas tarjetas Kanban y tenían puesto todo en un pizarrón que estaba a la vista de todos los miembros de la organización, ¿no? de las jefaturas principalmente, y ellos cogían y se basaban en estas tarjetas Kanban para hacer las producciones diarias. Y era muy bonito cómo funcionaban, ayudaba muchísimo a poder tener una coordinación y una precisión. Básicamente Kanban debe proveer de lo siguiente: debe poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento, debe dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo, ¿sí? O sea, debe tener actualizado todo, ¿verdad? Sí, si por alguna razón faltó algún inventario, ahí ya las cosas se complican un poco, ¿no? Hay que tener un control bastante específico, ¿no? Y también prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas para evitar un exceso de papeleo innecesario. Entonces tenemos aquí que controla la producción y mejora los procesos. ¿Sí? Al momento de que estamos hablando de que controla la producción, obviamente está llevando un control de todos los insumos, de que haya todo y que obviamente cada fase del proceso se pueda realizar en el tiempo indicado de acuerdo a una asignación de recursos predeterminada, ¿verdad? Y en el caso de mejorar, obviamente también se enfoca en eliminar los desperdicios. Ya tú ves que has tenido un problema de que de repente ha habido demasiado material y eso generó desperdicios, ¿sí? Y obviamente también se aumentan costos porque ya esos insumos habría que botarlos y obviamente le subiría el costo a la producción. También dispositivos para la prevención de errores, como en el caso del sistema Poka-Yoke, se acuerdan que también lo vimos, ¿sí? Mantenimiento preventivo y de producción total, que también lo vimos con TPM, es mantenimiento productivo total, ¿sí? Y reducción de niveles de inventario, como ya les comenté, ¿verdad? Las reglas de Kanban. Regla número 1, no se debe mandar productos defectuosos a los procesos subsecuentes, ¿sí? La producción de productos defectuosos implica costos tales como inversión en materiales, equipo, mano de obra y costos directos de fabricación que no va a ser vendido, ¿sí? La regla 2, los procesos subsecuentes tendrán solo lo que necesitan, ¿sí? Aquí se trata de no malgastar, no comprar de más, porque no queremos generar
costos adicionales por bodegaje, ¿verdad? Regla 3, producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente. Yo debo controlar eso. La regla 4, balancear la producción. La regla 5, Kanban es un medio para evitar especulaciones, ¿sí? Y la regla 6, estabilizar y racionalizar los procesos. Tipos de Kanban. Tenemos el Kanban de producción, que es la función primaria de Kanban, ¿sí? Esto lanza una orden a la etapa precedente al construir el tamaño de la porción indicada en la tarjeta. Acuérdense que son tarjetas que te van diciendo lo que tienes que hacer y que va avanzando de área en área. Cada área debe haber una tarjeta Kanban y esto controla mucho los tiempos. ¿Sí? Kanban de señal, este tipo de Kanban es conveniente para controlar los niveles máximos y mínimos de partes o materiales de producción solo con una tarjeta. ¿Sí? Es una especie de señal para especificar el lote de fabricación. Si se quiere, en algún momento hablamos acerca de la trazabilidad. Si se quiere, lo podemos utilizar inclusive como evidencia para poder llevar una trazabilidad dentro de un proceso de producción. Tenemos Kanban de transporte entre procesos. La función principal de un retiro Kanban es pasar la autorización para el movimiento de partes a partir de una etapa a otra, ¿sí? Entonces yo ya sé que ya terminamos esta fase y esa tarjeta puede servir también como un insumo de ingresos. ¿Se acuerdan? La parte de los procesos tienen los elementos de entrada y los elementos de salida para poder continuar el siguiente proceso. Obviamente va a tener que ser transportado si es que el siguiente proceso no comienza en el mismo lugar, pues no, si es necesario estar en otra parte. La disposición de Kanban del retiro puede ser diseñada de muchas maneras para exhibir esta información. ¿Sí? Esta tarjeta debe ser utilizada para retirar de la estación de trabajo anterior los elementos necesarios para fabricar los productos en el proceso posterior. Kanban de proveedores es utilizado también para realizar pedidos a un proveedor y contiene instrucciones para entregar las piezas o materiales. ¿Sí? Tenemos la parte de implementación de Kanban. Estos son los pasos a seguir. Primero, desarrollar un sistema de programación de producción mixta, producir diferentes modelos de productos en una misma línea de producción y no fabricar grandes cantidades de un solo modelo. Mantener constante la velocidad de proceso de cada pieza. El uso de Kanban está ligado a los productos en lotes pequeños. Minimizar los tiempos de transporte entre los procesos. La existencia de contenedores y otros elementos en la línea de producción tanto al principio como al final de un proceso. Establecer una ruta de Kanban que refleje el flujo de materiales, es decir, designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales. Tener buena comunicación desde el departamento de ventas hasta producción, comprender tanto el personal encargado de producción, control de producción, como el de compras, cómo este sistema va a facilitar su trabajo y mejorar la eficiencia mediante la reducción de una supervisión directa, y el sistema Kanban debe ser actualizado y mejorado constantemente. Estas son las fases: el entrenamiento del personal, la identificación e implementación de problemas de componentes específicos que generalmente ocasionan problemas, implementar Kanban en los demás componentes, ¿sí? Y también la revisión del sistema Kanban. ¿Cómo circula Kanban? Esto es como un proceso de cómo se va dando el Kanban, ¿sí? Cuando las piezas necesarias en la línea de montaje se van a utilizar primero, se recoge un Kanban de transporte y se coloca en una posición específica. El trabajador lleva ese Kanban al proceso previo para procesada, se retira de un Kanban de producción. La idea aquí es que va continuando de fase a fase, ¿verdad? Y se van entregando y todo inicia con una tarjeta Kanban. Básicamente la idea de Kanban es mejorar los costos. Aquí vemos una parte de los costos de operaciones del sistema, ¿sí? Incluso hay una forma de calcular cómo podríamos mejorar los costos, la pueden revisar, ¿sí? Y tenemos ventajas y desventajas. Y les agradezco mucho, sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Tengan lindo día.